Comenzamos la explicación del tema 9, que corresponde a la segunda parte del metabolismo, en concreto al anabolismo celular. Recordamos que el anabolismo es un conjunto de reacciones de biosíntesis de moléculas orgánicas complejas, es decir, vamos a estudiar cómo se sintetizan glúcidos, cómo se sintetizan lípidos, cómo se sintetizan proteínas o ácidos nucleicos a partir de moléculas inorgánicas o a partir de sus monómeros orgánicos, con gran consumo de energía en forma de ATP o en forma de moléculas reducidas. Me parece que este esquema representa muy claramente lo que son las reacciones anabólicas, un conjunto de reacciones de síntesis por el cual, a partir de moléculas inorgánicas o de moléculas orgánicas muy sencillitas, del submonómero y el consumo de energía, bien en forma de ATP o bien en forma de moléculas reducidas, vamos a sintetizar moléculas orgánicas más complejas. El conjunto de reacciones del anabolismo, como ya dijimos cuando explicamos las generalidades del metabolismo, son reacciones endergónicas y divergentes. ¿Qué significa que las reacciones anabólicas son endergónicas? Pues que necesitan, para que se produzcan, el consumo de energía, bien en forma de ATP o bien en forma de moléculas reducidas. Y se dicen que son reacciones divergentes porque generalmente a partir de los mismos precursores, es decir, de generalmente dióxido de carbono y agua, nos van a dar muchos y muy diferentes procesos. Estas reacciones metabólicas, los procesos dominantes son procesos de reducción. Si os acordáis, en el catabolismo que acabamos de estudiar, hemos dicho que normalmente son procesos de oxidación. Bueno, pues en el anabolismo son procesos de reducción, de hidrogenación. Y para que estas reacciones anabólicas se produzcan, hacen falta tres condiciones fundamentales. Que haya una fuente orgánica de carbono, que haya una fuente de energía y que exista una información correcta para la selección de los monómeros mediante una especificidad enzimática. Pero las dos condiciones básicas, aparte de la información y de la especificidad enzimática, son que haya una fuente de carbono y que haya una fuente energética. Las reacciones anabólicas son diferentes para las células heterótrofas y para las células autótrofas. El anabolismo heterótrofo va a ser fundamentalmente lo que estudiemos al final de este tema, en el cual pues vamos a estudiar las reacciones de síntesis, aunque muchas de ellas ya las hemos estudiado, para la formación de determinadas sustancias orgánicas, como por ejemplo la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucógeno, el ciclo de Cori, la síntesis de glucógeno o la síntesis de ácidos grasos. En cambio, las reacciones anabólicas heterótrofas las reacciones anabólicas autótrofas, la que vamos a estudiar fundamentalmente y a la que le vamos a dedicar el núcleo más importante de estudio es la fotosíntesis. Bueno, pues atendiendo a esas dos condiciones básicas que hemos dicho que se tienen que dar para que se dé el anabolismo, que son la fuente de carbono y la fuente de energía, existen diferentes tipos de seres. Así nos vamos a encontrar con organizaciones celulares cuya fuente de carbono o que según la fuente de carbono que tengan moléculas orgánicas o moléculas inorgánicas se van a denominar autótrofos o heterótrofos y anabolismos celulares que según la fuente de energía se van a determinar fotótrofo o quimiotrofo, dependiendo que la fuente energética sea la luz o que sean sustancias químicas. De la combinación de estos tipos de anabolismo, dependiendo de la fuente de carbono y dependiendo de la fuente de energía, pues van a resultar los diferentes seres vivos y las diferentes organizaciones celulares. Aquí en este esquema pues tenemos la típica célula autótrofa fotótrofa, en la cual la fuente de energía fundamental es la luz y el proceso básico que nosotros vamos a estudiar es la fotosíntesis, gracias a la cual se sintetizan biomoléculas orgánicas que en la misma célula vegetal se catabolizan para dar energía que sirven para que se realice el resto del anabolismo y la formación de sus propias estructuras. Por contra, las células
heterótrofas quimiotrofas, esta es una típica célula animal, van a tener como fuente de carbono fundamentalmente biomoléculas orgánicas que gracias a las reacciones catabólicas que ya hemos estudiado se van a convertir en energía que se gasta para las reacciones del anabolismo heterótrofo que después estudiaremos y para las actividades vitales de la propia célula. Los seres autótrofos, como hemos dicho, tienen como fuente fundamental de carbono el dióxido de carbono atmosférico y el agua. Es decir, que el inicio de su anabolismo es a partir de sustancias inorgánicas. Consiguen su propia energía al anabolizarla, obteniendo posteriormente moléculas orgánicas sencillas que se pueden hacer muchísimo más complejas. Por lo tanto, en los seres autótrofos se van a caracterizar porque su fuente de carbono son moléculas inorgánicas, fundamentalmente el dióxido de carbono, y van a transformarlas en moléculas orgánicas. Según la fuente energética que utilicen estos seres autótrofos, nos vamos a encontrar con dos tipos metabólicos diferentes. Los seres fotoautótrofos y los seres quimioautótrofos, o la organización celular fotoautótrofa y la organización celular quimioautótrofa. Los fotoautótrofos son los seres o las células que tienen como fuente de carbono fundamentalmente, como hemos dicho, al ser autótrofo, el dióxido de carbono, pero la fuente de energía es la luz solar. Esta organización celular tienen como proceso anabólico fundamental a la fotosíntesis, que insisto que es el proceso fundamental que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, y va a ser el proceso básico de todas las células vegetales, de todas las células de las plantas verdes, de bacterias verdes, de bacterias purpúreas y de las cianobacterias. Por contra, la organización nutricional de las células quimioautótrofas sí tienen como fuente de carbono el dióxido de carbono, pero la fuente de energía son procesos de reacciones de óxido-reducción. Desde el punto de vista biológico tienen menos interés y es muy selectivo de determinados tipos de bacterias, como son las bacterias vitrificantes o las ferrobacterias. Por contra, los seres heterótrofos, la fuente de carbono fundamental son sustancias orgánicas que han sido sintetizadas previamente, que son ricas en energía, que la usan para sintetizar sus propias moléculas orgánicas más complejas o para degradarlas para obtener energía. Bueno, pues con esa fuente de carbono y dependiendo de la fuente de energía que utilicen, nos podemos encontrar dos tipos de organización nutricional de células heterótrofas, los fotoheterótrofos y los quimioheterótrofos. Los fotoheterótrofos tienen como fuente de carbono los compuestos orgánicos, pero como fuente de energía van a tener la luz solar. Este tipo de organización nutricional, este tipo de reacciones anabólicas son muy poco frecuentes y es específico de algunos grupos de bacterias. Lo más usual que son, pues son la organización celular quimioheterótrofa, cuya fuente de carbono son los compuestos orgánicos y la fuente de energía son las reacciones de óxido-reducción. Y este es el mecanismo más extendido. La mayoría de los seres vivos son de este tipo de organización anabólica nutricional para la organización de estas reacciones metabólicas. Y es lo que llevamos estudiando desde el principio, seres quimioheterótrofos. En este cuadro lo que os pongo son los diferentes tipos de nutrición celular que nos vamos a encontrar desde el punto de vista metabólico. Aquí tenemos los seres autótrofos que tienen como fuente de energía la luz y como fuente de carbono el dióxido de carbono. Veis que tenemos aquí en este recuadro he explicado lo que sería un ser fotoautótrofo, que es el mecanismo básico de la fotosíntesis. A partir del dióxido de carbono y con la luz solar vamos a obtener compuestos orgánicos. El compuesto o el otro conjunto de reacciones más frecuentes son los seres quimioheterótrofos. Los quimioheterótrofos son aquellos que tienen como fuente de carbono las moléculas orgánicas, los compuestos orgánicos y como fuente de energía las reacciones de óxido-reducción. Y nos van a dar compuestos sobre todo de tipo energético, fundamentalmente ATP o moléculas reducidas.
Este es el grupo de reacciones que nosotros ya hemos estudiado. Los fotoheterótrofos y los quimioautótrofos son más específicos de procesos bacterianos. Los más generales pues son los que estamos estudiando, que son la fotosíntesis y lo que es la respiración celular, que ya hemos visto. Por lo tanto, y para terminar, ¿qué tipos de metabolismos nos podemos encontrar y qué ejemplos de seres vivos lo van a utilizar atendiendo a la fuente de carbono y a la fuente de energía que tenga? Bueno, pues hemos dicho que los seres fotótrofos, autótrofos, fundamentalmente el ejemplo que tenemos son las plantas verdes y aquí flojito puesto las cianobacterias y las algas. Y los seres heterótrofos y quimiotrófos, pues fundamentalmente son la mayoría de los seres vivos, como son los animales, los hongos y otros tipos de bacterias. Y quedan aquí apartados pues las bacterias del azufre, las bacterias nitrificantes o las bacterias purpúreas, que tienen esos tipos de metabolismo excepcional, poco frecuente, como es un mecanismo heterótrofo que tenga como fuente de energía la luz solar, o aquellos seres autótrofos que tienen como fuente de energía la energía química.